Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda plática de nuestro segundo ciclo de conferencias sobre medicina y manejo de fauna silvestre. El día de hoy tenemos una excelente plática a cargo del MBZ Julián Torres Gloria, quien nos va a platicar acerca de las enfermedades más comunes de los ajolotes, ¿vale? Mientras el doctor me apoya compartiendo su pantalla, les voy a leer un poco de su síntesis curricular. Es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Es director de Axolotl Vet, clínica veterinaria especializada en urodelos del género Ambistoma. Es miembro del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Ciudad de México y ha dado diversas ponencias y ha sido organizador de foros sobre la medicina, legalidad y salud pública relacionadas con los anfibios para dicho colegio de profesionistas. Ha impartido también diferentes cursos y ponencias sobre medicina de ajolotes para la UNAM. Ha dado pláticas de educación ambiental a escuelas de educación pública de toda la República Mexicana. Es también asesor externo en el área de anfibios en zoológicos y acuarios nacionales e internacionales. Es asesor y médico responsable en museos, PIMS y UMAS, y también brinda asesorías a médicos veterinarios nacionales e internacionales en materia de medicina de ajolotes, así como consultas externas de medicina de ajolotes y anfibios en clínicas y hospitales veterinarios. Entonces, le damos una cordial bienvenida al doctor, que por aquí ya se me perdió, andaba acá con nosotros. Creo que tuvo un problema de conectividad. Vamos a darle un par de minutitos, pero bueno, como se podrán dar cuenta, es un profesionista muy bien preparado y el día de hoy, pues la plática que nos va a impartir, esperamos le sea de mucha utilidad y de interés. Entonces, por favor, denos un par de minutitos en lo que el doctor se vuelve a conectar. Muchas gracias. Hola, Doc. Ya vi que te uniste de nuevo, entonces, Sí, si nos apoyas con la pantalla, por favor. claro que sí. Listo, Doc, son todos tuyos. Ok, bueno, muchas gracias, Doc, por la invitación. Gracias por permitirme platicar de esto que trabajamos. Y como bien les decía el doctor Oscar, hoy les vamos a hablar de medicina preventiva en el ajolote mexicano y enfermedades más comunes en cautiverio. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de contexto de lo que vamos a hablar y particularmente vamos a hablar a ver, déjenme ver, creo que no me está corriendo. Ok, bueno, aquí se me está comiendo una diapositiva, pero bueno, vamos a empezar a partir de esta y vamos a hablar un poco de los anfibios. Los anfibios son un grupo bastante antiguo hablando taxonómicamente. Los primeros anfibios datan de hace aproximadamente 360 millones de años. Eh, Esto es muy importante o muy interesante, dado que los dinosaurios aparecieron más o menos hace 250, 260 millones de años, y pues hablamos entonces de muchos años, millones de años antes, ¿no? Y lo interesante de esto es observar que los anfibios hoy en día son uno de los grupos
de animales más amenazados que tenemos en el planeta y que vamos a decir, esta tendiente amenaza en este grupo taxonómico de los anfibios data a partir prácticamente de la aparición del ser humano y sobre todo, pues, generalmente, pues, del crecimiento urbano, ¿no? Realmente ha sido un grupo muy estable taxonómicamente, pero que desafortunadamente es muy susceptible a los cambios de su entorno. Y bueno, por ahí algunos datos interesantes es que eh, tenemos algunos fósiles que se han encontrado de hace aproximadamente 290 millones de años aproximadamente, que es cuando por aquí vemos unas ramitas de este árbol filogenético y vemos que hay vamos a decir, una ramificación que dice Lysanfibia. Lysanfibia es este ancestro en común que tienen los anfibios actuales, ¿no? Los anfibios modernos que hoy conocemos. Si nos damos cuenta, habían aquí otros dos grupos taxonómicos, que son los que tienen la crucecita, pero que pues ya no existen hasta la actualidad. Y en la actualidad nos quedamos con tres grupos taxonómicos. Pero bueno, lo interesante de esto es que más o menos este ancestro en común, hablar de lisanfibias de hace 290 millones de años, tenemos un ejemplar que se conocía como Discosaurus austriacus, que se encontró en donde hoy conocemos como República Checa. Y este fósil, pues que data de esa época, se encontró que tiene algunas características que podrían hacer pensar o suponer que tienen una característica llamada neotenia, que es una característica muy importante en el ajolote, de la cual vamos a hablar ahorita más adelante, pero que vemos que la neotenia no es una característica única del ajolote, sino de varios anfibios, y que incluso ha sido vamos a decir, un fenómeno biológico de los anfibios que los ha acompañado desde hace bastante tiempo. Y bueno, como les decía, en este árbol filogenético vemos que tenemos tres ramificaciones que son de los anfibios modernos que seguimos teniendo hoy en día, que sería el de Gymnophiona, Caudata y Anura, de los cuales vamos a hablar un poquito más a profundidad. Y bueno, vamos a hablar de los anfibios actuales. Los anfibios actuales son un grupo de vertebrados, tienen una gran diversidad. En la actualidad existen cerca de 9.000 especies. Y algo bien importante, esta diapositiva que les estoy poniendo ahorita, básicamente pues la repito en muchas pláticas. Pero algo bien importante de esta diapositiva es que estos números que les pongo de especies prácticamente hay que estarlos consultando cada semana porque hay una base de datos que se llama Amphibian Web, en donde ustedes pueden entrar y pueden estar, vamos a decir, llevando un monitoreo de las especies que se encuentran hasta ahora, el momento registradas. Y la realidad es que sí tiende a subir rápidamente esta cifra, si digamos no es algo súper veloz, pero sí, sobre todo hablando del grupo de los sapos y las ranas, pero sí se han encontrado nuevas especies de anfibios. A pesar de que son uno de los grupos más amenazados, hemos encontrado que todavía hay muchas especies de anfibios pues por encontrar o por conocer. Y bueno, estas 9.000 especies de anfibios que tenemos están repartidas taxonómicamente en tres grandes órdenes, que son Anura, en donde comprendemos a sapos y ranas. Si bien son el grupo de anfibios más extendido, también es el grupo de anfibios con más especies. Hasta el momento, 7.940 especies. Y bueno, ha sido el grupo de anfibios que por sus características también fisiológicas y morfológicas han podido adaptar mejor a diversos entornos. Y en segundo lugar tendríamos al grupo de los urodelos o caudados, que es el grupo de salamandras y tritones, en donde se encuentran 10 familias, 68 géneros y 829 especies. Si se dan cuenta, pues sí, o sea, la cantidad de especies de salamandras en comparación de las especies de sapos y ranas, pues es muchísimo menor. Pero por último tenemos al grupo Apoda o Gymnophiona, que lo veamos como Gymnophiona en el árbol filogenético, en donde tenemos a las comúnmente conocidas como cecilias, que serían este anfibio que tenemos en medio de las tres imágenes, que es, para mi punto de vista, los anfibios como más extraños, por así decirlos,
porque pues más que parecer un anfibio, a lo mejor parece como una lombriz de tierra muy grande. Y tienen particularidades muy interesantes. Una de ellas es que prácticamente ellos no ven, viven enterrados siempre en lodo, en fango, y tienen un tentáculo sensorial en la boca que les ayuda pues a determinar cómo es su entorno. Pero algo también muy importante, aparte de que pues son un grupo de anfibios muy poco numeroso, es que están muy poco estudiados y que, por ejemplo, han encontrado que este grupo de anfibios tienen comportamientos parenterales, sobre todo más bien maternales. En el caso de las hembras ovopositan a sus huevos, esperan a que nazcan y producen una secreción lechosa que es una secreción proteica a través de su piel que sirve como fuente de alimento primario, ¿no? Y bueno, son de esas particularidades en los anfibios que si bien no vemos tan extendidas, pues son importantes a entender. Y ahora sí, ya que platicamos un poquito de los anfibios y que hablamos que las salamandras están dentro del grupo taxonómico conocido como caudados o como urodelos, vamos a enfocarnos a el género Ambistoma, en el cual está incluido el ajolote, que es el ejemplar del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Pero bueno, aquí les pongo un mapa más o menos de la distribución del género Ambistomada, que pues prácticamente vemos que lo encontramos del sur de Canadá hasta el centro de México. Siempre los vamos a encontrar particularmente en la zona más cercana al Ecuador, porque los parámetros de humedad y de temperatura van a ser más estables y van a permitir pues que tengan un entorno más favorable para su desarrollo. Y bueno, aquí esta imagen que les pongo de estos dibujos de salamandras, pues son estas salamandras que también encontramos en la parte de Estados Unidos y Canadá, más que de las que encontraríamos en nuestro territorio. Ahora sí vamos a hablar de género Ambistoma, pero pues en cuestión de números. Tenemos aproximadamente entre 32 a 33 especies descritas. Yo les pongo 33 porque es la cifra, por decir, como oficial, que les decía están distribuidas desde el sur de Canadá hasta el centro de México. Aquí hay un rollo taxonómico, ahorita a lo mejor tenemos oportunidad de verlo mejor en otra imagen más adelante, pero hay una especie del género Ambistoma en sí que ha generado problemas de identificación taxonómica y por ahí se habla que no son las especies que por aquí estamos poniendo, sino que tal vez sean menos y se han hecho falsas identificaciones por especie, pero bueno, eso todavía está por determinarse. En México habitan 17 especies de estas 33 especies, de las cuales 16 son endémicas, lo que significa que no las vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo, y 15 se encuentran enlistadas en alguna categoría de riesgo según la NOM 059. Entonces, lo que sí podemos ver es que prácticamente es un grupo que se encuentra, pues, todos sus individuos en una categoría de riesgo y por lo cual está amenazada o en peligro de extinguirse. Y por aquí les pongo una imagen de estas diversas especies. Son muy similares, pero pues no son iguales. Y bueno, este mapita es el que yo les decía. Este mapita me va a decir la distribución de estas especies que estábamos platicando y en la República Mexicana en donde se distribuyen. Y como se van a dar cuenta, hay algunas zonas de distribución que son muy pequeñas, prácticamente son un punto dentro de un estado. Y pues prácticamente solamente se van a encontrar ahí. Pero por otra parte, va a haber zonas que son mucho más grandes. Principalmente hay una zona central morada. Bueno, hay dos zonas moradas, una más fuerte y una más clara, pero la zona más fuerte es mucho más pequeña que la zona más clara. La zona más clara, que es la más distribuida, va a estar, ¿cómo se llama? Dada por Ambistoma velaci. Ambistoma velaci es un ejemplar que se ha podido adaptar muy bien a distintos entornos geográficos. Y esto ha generado que dependiendo la región en la que encontremos Ambistoma velaci, sus características físicas, morfológicas van a ser muy diferentes, pudiendo encontrar en algunos casos ejemplares en poblaciones que de adultos van a medir más o menos 15 centímetros, hasta ejemplares que casi van a llegar a los 30 centímetros, y ejemplares que van a ser negros con manchas amarillas, hasta ejemplares que prácticamente van a ser de color verde. Este tipo de situaciones de variaciones morfológicas ha llevado a que generalmente, pues, en muestreos de campo
al encontrar algunos ejemplares, pues no se puedan identificar muy bien de manera morfológica y que muchas veces tal vez se estén dando especies que no son especies, sino más bien alotipos o subespecies de la misma especie que serían Bistoma velassi. Y bueno, por aquí les pongo una imagen de algunos ejemplares con los que trabajamos más cotidianamente, que serían Ambistoma altamirani o ajolote de arroyo de montaña, Ambistoma dumereli, Ambistoma velassi, Ambistoma andersoni, Ambistoma mexicanum y la que ven como salamandra, Ambistoma granulosum. Y bueno, tenemos especies que se conocen como neoténicas o paidomórficas, que es esta característica biológica que yo les comentaba al principio de la presentación, que básicamente a qué se va a referir la neotenia. Por ahí alguna vez he escuchado algunas definiciones y hay veces como que no, que están muy claras del todo. Alguna vez escuché por ahí que alguien decía que la neotenia era la capacidad que tenían los individuos que siendo larvas se podían reproducir y no, no es así realmente. La característica es que los ejemplares llegan a la madurez sexual preservando algunas características larvarias. La realidad es que por ahí he escuchado algunas veces que dicen que son siempre jóvenes y la realidad es que no es así. La realidad es que los ejemplares geriátricos, por mucho que tengan características larvarias visibles, pues ya no van a tener, vamos a decir, los mismos aspectos fisiológicos a cuando eran ejemplares larvarios o juveniles. Sí hay un desarrollo, sí hay un envejecimiento, lo único que estamos manteniendo es la preservación de características larvarias, que prácticamente pues es la respiración por branquias externas, la alimentación por succión y sí va a haber mecanismos, vamos a decir, metabólicos celulares que van a seguir presentes, por ejemplo, pues los mecanismos que se relacionen con la regeneración. Estas especies que son neoténicas van a estar mucho más aptas para poder mantener el mecanismo de la regeneración. Y bueno, tenemos 4 especies neoténicas. El que ven en la esquina superior izquierda, que está como muy melenudo, es Ambistoma dumereli. Este se encuentra particularmente en Michoacán, en Pátzcuaro, Michoacán. En el extremo superior derecho tenemos Ambistoma mexicanum, que prácticamente es el más conocido de todos estos ejemplares. En la parte inferior izquierda tenemos Ambistoma taylori o ajolote de Zacapu. Este ajolote en particular para mí es un ajolote muy curioso o vamos a decir muy interesante porque este ajolote tiene varias particularidades. Una es microendémico. ¿Qué nos referimos como microendémico? Este ajolotito solamente se encuentra en una laguna, en la laguna de Zacapu, que está en el cráter de una montaña, y no lo vamos a localizar en ninguna otra parte, pues, de la República Mexicana. Entonces, prácticamente les digo, no lo está categorizado como en peligro de extinción, pero pues prácticamente está en más peligro de extinción que cualquiera de las otras especies. La otra particularidad que tiene es que no vive en agua dulce, sino habita en agua salobre. Es muy complicado encontrar anfibios que tengan este tipo de características de poder vivir en aguas de alta salinidad. Y por otra parte, también son ajolotes que se han encontrado hasta 8 metros de profundidad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, Ambistoma mexicanum, a más de 1,5 metros de profundidad, ya empieza a tener problemas para poder sobrevivir. Y en este caso, pues son ajolotes prácticamente buzos, ¿no? Que pueden estar a varios metros de profundidad. Y bueno, por último, el ajolotito que está en la mano con guante sería un Ambistoma andersoni, es un ajolotito también michoacano y es uno de los ajolotitos que yo les podría decir que son más resistentes en el cautiverio, pero pues no están tan todavía popularizados como mascotas como lo es Ambistoma mexicano. Bien, ahora, algo importante a comprender de esto que les decía es que los patrones de vida en los anfibios van a ser variables y van a depender del tipo de desarrollo que tenga el anfibio. Tenemos varios tipos de
desarrollos en el género Ambistoma. En los tipos de desarrollos de anfibios serían dos, el directo y el indirecto. En el caso del desarrollo directo, prácticamente el anfibio en su etapa larvaria es igual a como va a ser en su etapa adulta y prácticamente lo único que va a hacer es crecer de tamaño. Y en el desarrollo indirecto, ¿cómo se llama? El anfibio va a ser muy diferente en su etapa larvaria a como será en la vida adulta, generalmente teniendo una etapa en la cual sería acuático y otra etapa en la cual será terrestre. De hecho, de ahí viene la palabra anfibio, que significa ambas y bios, vida. Significa ambas vidas, refiriéndose a esta dualidad de tener una etapa larvaria acuática y una etapa adulta terrestre o semiterrestre. En el caso del ajolote tendríamos una etapa, vamos a decir, un desarrollo indirecto, porque es muy similar a lo que sucede en un renacuajo. Prácticamente los renacuajos son una bolita con una colita, sin patas, que van a desarrollar extremidades y van a salir del agua para poder vivir en entornos terrestres. En el caso del ajolote, a pesar de que preserva características larvarias, el ajolote nace sin patas, las cuales irá desarrollando poco a poco. Lo único que no va a desarrollar como tal es una metamorfosis. Pero en el caso del género Ambistoma tenemos a los neoténicos, que son las cuatro especies que les hablamos, obligatorios, pero también tenemos muchos neoténicos facultativos. ¿Qué significa esto? Estos neoténicos facultativos tienen la posibilidad fisiológica de poder desarrollar la metamorfosis, convertirse en una salamandra terrestre, pero también tiene la posibilidad de que si en su entorno se lo permite, poder preservar la característica de la neotenia. En el caso de los neoténicos obligatorios que ya vimos, si llegaran a generar la metamorfosis, menos del 10% podría sobrevivir. Realmente no están desarrollados o no están preparados para sufrir una metamorfosis, por lo cual no logran sobrevivir. Y bueno, un tema que es muy importante, hay una legalidad detrás del ajolote, ¿no? Hablando de todas las especies, como vimos, están enlistadas en la NOM 059 y al estar enlistadas en la NOM 059 y tener una categoría de riesgo, también van a estar contemplados en la Ley General de Vida Silvestre, por lo tanto, su comercialización va a ser regulada por una legislación. ¿Y por qué es importante esto? Esto es muy importante porque muchas veces nosotros en nuestros consultorios recibimos animales que o ni siquiera existen UMAS o PIMS que se encargan de la legal comercialización de estos ejemplares o que por otra parte no tienen papeles de legal procedencia. Es muy importante como veterinarios conozcamos también la legislación porque muchas veces podemos entrar en problemas legales y ni siquiera saberlo. Y uno de los casos que puede suceder es que si, por ejemplo, ustedes llegan a recibir un Ambistoma veloz en su consultorio, y obviamente este no va a tener papel porque los únicos ejemplares de los cuales ahorita tenemos comercialización legal es Ambistoma mexicanum, Ambistoma dumerelli y Ambistoma andersoni. Son los más comunes, por ahí tal vez hay otras dos especies que están más limitadas como a parques zoológicos o acuarios muy grandes, pero si nosotros recibimos algunos de los ejemplares que ni siquiera existen PIMS o UMAS para comercializarlos, pues prácticamente estamos cometiendo un delito al recibirlos en nuestro consultorio y tratarlos. Es una cuestión complicada porque en el momento en el que el ejemplar toca mi consultorio, se encuentra ya bajo mi posesión. Y si este no tiene una forma de comprobar la legal procedencia y llegar a tener yo alguna visita de Profepa o alguien llegar a realizar una denuncia o de alguna manera pues llegar el personal a revisar mi clínica, yo tuviera algunos de estos ejemplares bajo mi posesión y yo no puedo comprobar la legal procedencia, pues el tema legal no va a ser para el propietario, va a ser para nosotros en principio de cuentas porque nosotros nos encontramos en posesión. Y aparte éticamente, el que nosotros recibamos especies en general, no solamente de ambistomátidos, sino en general en peligro de extinción o los cuales está prohibida su comercialización, genera que pues tristemente se sigan comprando porque van a incentivar a comprarlos porque ya tienen quien pueda estar resolviendo sus casos de enfermedad. Bueno, siempre recordar, la ley de vida general de vida silvestre se va a encargar por medio de las sumas y las PIMS de la conservación
en algunos casos, pero sobre todo de la comercialización legal de los ejemplares, y en el caso de la NOM 059, de la identificación de especies o poblaciones en riesgo o en peligro de extinción. Y en el caso del CITES es importante porque si fuéramos, por ejemplo, una PIMS y tuviéramos que vender algunos ejemplares a otras partes del mundo, pues este convenio ya es totalmente necesario. Y bueno, ahora vamos a hablar ahora sí del ajolote. Ay, se me está yendo. No, ya me adelanté varias y vamos aquí. No sé, creo que no se ve la imagen. Ahí teníamos una imagen de un ajolotito. Pero bueno, el ajolote taxonómicamente, lo que les decía, es un caudado o un urodelo, es la manera de llamar también a las salamandras, y se encuentra dentro de la familia Ambistomatidae y del género Ambistoma. Y ya hablamos pues de cuántos ejemplares del género Ambistoma contemplamos. Y bueno, algo muy importante del ajolote, ¿por qué estudiarlo? Pues una, porque es una mascota en tendiente crecimiento. Cada vez tenemos más ajolotes como mascotas en cautiverio y eso genera la necesidad que nosotros como médicos veterinarios podamos generar eh, estrategias para poder cumplir con la medicina en cuanto a este tipo de ejemplares. Yo les platico muchas veces que cuando yo empecé esto de los ajolotes, no nada más lo de la medicina, yo hace años que tengo ajolotes como mascota, pues no eran tan populares realmente. Yo cuando empecé con los ajolotes ni siquiera había prácticamente ajolotes leucísticos en cautiverio, prácticamente todos eran verdes, pardos, y muchas veces la gente, el comentario que te hacía son animales feos. Hoy en día están de modas, muy similar a lo que sucede con los capibaras, pero bueno, afortunadamente están de moda porque pues están en peligro de extinción, y eso ayuda a que funcionen como una especie sombrilla. ¿Qué significa esto? Esta especie, al estar ahorita bajo vamos a ir al foco, el ojo público, genera que otras especies se conozcan también y se sepa que también tienen riesgos o amenazas en su entorno. Y bueno, como decíamos, el ajolote es un anfibio urodelo de la familia Ambistomatidae, es neoténico, siendo Ambistoma mexicano una especie bandera o sombrilla, como les decía, y bueno, tiene características como la neotenia, son anamniotas, en general todos los anfibios son anamniotas, por lo cual los huevos tienen que estar en un ambiente de alta humedad o prácticamente en agua para poderse desarrollar, y tienen vamos a decir, tienen esta cualidad de la regeneración y tienen un impacto cultural y ambiental en el país. Realmente, pues, es un ejemplar que ha sido famoso porque, pues, también tiene desde hace, pues, muchos años un impacto cultural en nuestro país. Prácticamente, pues, el ajolote está representado por el dios Xolotl, que es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, ¿no? Y bueno, vamos a ver aspectos generales de los ajolotes. Y esto es muy importante porque el conocer las características nos genera el poder cumplir sus necesidades en cautiverio, ya sea como mascotas o bajo cuidado profesional. Y bueno, en general, la piel de los anfibios es una capa muy delgada, sin estructuras queratinizadas. Esto es muy importante porque vamos a ver que tienen glándulas con diversas secreciones. Estas secreciones pueden ser de moco, de algunos péptidos, incluso en algunos casos de toxinas. En el caso particular del ajolote, algo muy interesante es que tienen algo que se llama mucosoma. ¿Qué es esto del mucosoma? Prácticamente es la secreción mucoide que generan los ajolotes para mantener su piel hidratada, más péptidos antimicrobianos, y también por ahí que no lo anoté, pero la microbiota de la piel, que prácticamente es una serie de microorganismos que están dados por bacterias de diversos grupos taxonómicos que se encuentran generando algún tipo de protección sobre la piel. Básicamente, esta unión de estos tres elementos van a generar el mucosoma y es la barrera inmunitaria más importante dentro de un ajolote.
También por eso es muy importante el uso de guantes, porque muchas veces al no usar guantes, ahorita vamos a ver, por ejemplo, aquí dice que la función respiratoria y balance de fluidos está a cargo también de la piel y es susceptible a cambios ambientales. Sí, la respiración, el intercambio gaseoso y el balance de fluidos se da a través también de la vía cutánea, y entonces el que nosotros podamos tocar a los ejemplares con la mano puede generar desequilibrios en estos balances metabólicos importantes y generar enfermedades importantes en los ejemplares. Y bueno, básicamente como partes externas podemos decir que contamos con una cabeza muy grande, muy amplia, la cual realmente es importante determinar porque muchas veces muchos ejemplares al tener una cavidad oral tan grande llegan a comer objetos de la pecera que pueden generar problemas en el cautiverio. Tenemos 6 branquias externas, 3 pares de branquias externas, y tenemos los miembros anteriores que cuentan con 4 dedos y miembros posteriores que cuentan con 5 dedos. Tenemos surcos costales o intercostales. Es muy importante saber que tienen estos surcos porque muchas veces creemos que tienen los surcos porque muchas veces creemos que tienen los surcos porque están desnutridos, pero no, es parte de de la anatomía normal de los ejemplares, y es importante saber que aunque estén subidos de peso o estén emaciados, vamos a tener estos surcos. La presencia de estos surcos, tenemos una cresta caudal y una aleta caudal, la cual es importante determinar que exista. Muchas veces su disminución me va a indicar que algo está mal en mi ejemplar. También tenemos una cola y tenemos la cloaca, en donde encontraremos también las glándulas cloacales que forman parte del dimorfismo sexual. En el caso de los machos, las glándulas cloacales estarán muy evidentes y los ejemplares serán más delgados. En el caso de las hembras, que es esta que tenemos, por ejemplo, en pantalla, tienen más forma de barrilito y tendrán las glándulas cloacales poco desarrolladas. Ahora sí, vamos a hablar de medicina preventiva. Y bueno, en general la medicina veterinaria preventiva utiliza estrategias como la vacunación, el control de parásitos y la orientación nutricional y los cheques regulares para prevenir enfermedades, promover el bienestar animal y proteger la salud humana. Los conceptos fundamentales incluyen prevención de enfermedades como el control de enfermedades zoonóticas que se transmiten entre animales y humanos y la promoción de la salud animal mediante buenas prácticas de saneamiento ambiental y la implementación de estrategias epidemiológicas eficaces para comprender y controlar las enfermedades en las poblaciones. Ahora, obviamente, en el caso de ajolotes no va a haber vacunación, pero algo que sí tenemos que entender es que la medicina preventiva para cualquier especie de la cual estemos hablando es una de las estrategias fundamentales. Muchas veces siempre se dice que la medicina preventiva es lo ideal, que es lo que tenemos que tener en cuenta, es lo que buscamos, es como nuestro máximo como médicos veterinarios, buscar la medicina preventiva, prevenir y no tener que enfrentar problemas importantes a futuro. Pero en el caso de los ajolotes esto es mucho más importante. Si bien en todos los ejemplares los procesos patológicos pueden desarrollarse de manera rápida o veloz, en el caso particular de los anfibios y sobre todo de los anfibios acuáticos, en este caso refiriéndonos al Ambistoma mexicanum, los procesos patológicos evolucionan de una manera súper veloz. Entonces, muchas veces, si nosotros no tenemos en cuenta esta situación de la medicina preventiva y generamos más estrategias curativas, vamos a tener mortalidades mucho más elevadas. Incluso hay veces que una infección empezó hoy y en el lapso de 48 horas yo ya tengo un choque septicémico grave. Entonces no me da tiempo de poder actuar incluso. Entonces, bueno, la medicina preventiva es la base de cualquier programa médico. Esto es muy importante porque si tú no tienes vamos a decir, un programa de medicina preventiva, pues prácticamente no tienes un programa médico, ¿no? Y esto toma más relevancia si estás a cargo de algún tipo de colonia, de ajolotes o cualquier tipo de situación que involucre el tener a tu cargo animales.
Y bueno, estos deben ser dinámicos y considerar al animal individual y sus poblaciones. Algunas estrategias incluyen cuarentenas basadas en riesgo, diagnósticos de rutina y terapias, incluyendo nutrición adecuada y control integral de parásitos y monitoreo de enfermedades mediante la necropsia. Los animales deben ser evaluados para asegurar que su salud cumpla con los requisitos de salud locales, estatales y federales ante movimientos entre instituciones o liberaciones programadas para la reintroducción. ¿Cuáles son las ventajas? Mejorar el bienestar y la esperanza de vida de los ejemplares, la prevención de enfermedades costosas y debilitantes y la protección de la salud pública para evitar la propagación de zoonosis. Bueno, la anterior diapositiva estaba enfocada en medicina preventiva veterinaria en general, pero en esta diapositiva pues ya vimos algunas estrategias importantes en cuanto al Ambistoma mexicanum y cuáles serán las ventajas de la medicina preventiva. Y bueno, para tomar en cuenta algunos aspectos importantes de la medicina preventiva, tenemos que recordar o pues reafirmar algunos conceptos como lo cual es la teoría ecológica, el triángulo epidemiológico, en el cual sabemos que pues es un modelo de salud pública que explica cómo se da un proceso patológico, la aparición de una enfermedad, y esto se da a través de la interacción entre un agente, un huésped y su entorno, ¿no? Y estas interacciones van a favorecer que se desarrolle una enfermedad si, vamos a decir, las interacciones son negativas. Esto es súper importante porque en el caso, tampoco se ve esta imagen, pero bueno, prácticamente me voy a saltar a la siguiente. Prácticamente lo que nos decía la siguiente imagen es que en el caso del Ambistoma mexicanum tenemos una microbiota muy extensa en la piel del ajolote. Y esta microbiota, este microbioma extenso de la piel del ajolote va a generar una protección hacia el ajolote. Pero dependiendo de las interacciones que tengan estos microorganismos con el entorno, al igual que el huésped, el que generen una protección podría convertirse a que generen una infección. Si realmente sucede algo en el ajolote que le genera una inmunosupresión, algún daño en la piel o que promueve la muerte de algunos microorganismos y la proliferación de otros, podría generar que en vez de generarle una protección, le va a generar un proceso morboso patológico. Entonces, en este caso les digo, la teoría ecológica es muy importante en ejemplares como lo son los anfibios, en el caso del Ambistoma mexicano aún más, porque el desbalance de este equilibrio me va a generar problemas infecciosos muy importantes. Y bueno, una de las medidas de medicina preventiva más importantes es el mantenimiento en cautiverio. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Pues a la calidad de agua del acuario, al ciclado y la filtración y la medición y monitoreo de parámetros. Al ser ejemplares acuáticos y vivir pues el 100% de su tiempo bajo el agua, esto va a generar que dependan al 100% pues de la calidad que les estemos dando del agua. Y en este caso yo les pongo dos fotos de acuarios de ajolotes que pues prácticamente son muy diferentes en cuanto a visiblemente sus elementos. Uno a lo mejor por ahí es más artístico y el otro por ahí a lo mejor no va a ser tan artístico, pero bueno, lo que yo siempre les digo, la parte estética es importante, pero nunca va a ser primordial. Lo más importante siempre, siempre, siempre va a ser la funcionalidad. Si me funciona y se adapta de acuerdo a las necesidades de la especie que yo esté manejando, va a ser lo óptimo. Eso siempre será así. Y bueno, hablando de Ambistoma mexicanum, algo que sí me gustaría recalcar mucho, estos parámetros que les pongo aquí del agua son para Ambistoma mexicanum. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces, incluso en lugares en donde se tiene vida silvestre en mantenimiento, me ha tocado ver que tienen especies de ambistomátidos conviviendo en un mismo acuario. Y esto es totalmente erróneo porque
los parámetros que requiere cada especie son totalmente diferentes. Y muchas veces, si por ejemplo tuviéramos un Ambistoma mexicanum con un Ambistoma dumereli, pues si los parámetros que estamos llevando al pie de la letra son los de Ambistoma mexicanum, estamos sacrificando al otro ejemplar a que enferme en cualquier momento. Entonces, en primer lugar, por cuestiones fisiológicas, los parámetros nunca serán los mismos. Y en segundo lugar, las cuestiones de comportamiento entre especies también son totalmente diferentes. Me ha tocado en muchos casos que Ambistoma Andersoni es una especie mucho más agresiva que cualquier otras de las especies que se encuentran en cautiverio, como Ambistoma mexicanum y Dumereli, y llegan a generar lesiones importantes a Ambistoma mexicanum, por ejemplo. Entonces, por eso siempre debemos saber que todos los ejemplares van por especie. No debemos combinar especies. Y en el caso de Ambistoma mexicanum, vemos que buscamos un pH entre 6,5 y 8 según las tablas de referencia. Pero hay que tener ciertas situaciones de, vamos a decir, de manejo del acuario en cuenta para poder hacer incluso a veces ajustes a estos parámetros. A mí este valor tan grande que está referido en la literatura no me encanta porque, por ejemplo, en el caso de parámetros que llegan a ser más, vamos a decir, tendientes a la alcalinidad, parámetros de 7,5 a 8, si nosotros llegamos a tener algunos factores tóxicos como el amonio en la pecera, pueden generar intoxicaciones aún así más importantes. El que nosotros mantengamos pHs neutros en nuestras aguas va a generar que tengamos menos accidentes químicos por la interacción de algunos factores del acuario. Esto en el caso de Ambistoma mexicanum. ¿Por qué? Porque nos da el rango a poder mantener una neutralidad. En el caso, por ejemplo, de Ambistoma dumereli, donde yo puedo alcanzar parámetros de 8, 8,5 y que incluso ya un parámetro de 7, 6,5 ya es muy bajo, pues obviamente, aunque tenga el riesgo de intoxicación severa, no puedo tener ese parámetro. En el caso del cloro, 0 miligramos sobre litro, y esto es súper importante porque es inmunosupresor y aparte genera lesión cutánea. En el caso de la dureza general, buscamos de 6 a 16 grados de dureza alemana, y en el caso de la dureza de carbonatos, de 3 a 10. Algo muy importante es que estos parámetros de dureza generalmente me van a decir la cantidad de minerales disueltos en el agua. El tenerlos bajos o en exceso van a generar problemas en la dinámica de fluidos del ajolote y puede generar problemas metabólicos muy graves a futuro. En el caso de amonio, nitritos y nitratos, bueno, más bien en el caso de amonio y nitritos los buscamos siempre en cero, y en el caso de nitritos de 3 a 20 miligramos, aunque 20 sería el parámetro alto permisible, que a mí no me gusta porque sí llega a generar ya problemas de salud. Lo ideal sería entre 3 y 10, pero bueno, eso dependerá de la calidad del ciclado de mi acuario. En el caso de la densidad, también la podemos medir, cantidad de sólidos totales, la concentración de oxígeno, sí, de dióxido de carbono, la concentración de oxígeno disuelto, la concentración de fosfatos también es importante, pueden llegar a ser tóxicos y generar alga en el acuario. Y algo que es súper importante y determinante es la temperatura. El rango que se nos habla es de 15 a 18 grados, pero bueno, hay temperaturas incluso dentro de este rango que llegan a favorecer algunos procesos metabólicos. Y bueno, prácticamente vamos a ver rápidamente lo que es el ciclo del nitrógeno, porque es muy importante tenerlo en cuenta, porque si en sí el amonio es tóxico para los ajolotes, mucho más, porque lo absorben activamente vía cutánea. Y otro de los problemas es que los ajolotes liberan amonio a través de la piel. Si nosotros no tenemos una buena dinámica del ciclado, vamos a tener intoxicaciones severas. Y bueno, prácticamente esta imagen nos dice que el amonio es tóxico para los organismos acuáticos en general, incluso también para las plantas, y este se desarrolla a partir de desechos animales, vegetales, materia orgánica. Y les decía, en el caso particular del Ambistoma mexicanum o de los urodelos neoténicos, la liberación de amonio también va a ser activa a través de la piel. Y estos, bueno, son tóxicos para los animales, eh, y en la naturaleza van a ser transformados por medio de unas bacterias que se llaman nitrosomonas a nitritos. Estos nitritos también llegan a ser tóxicos, aunque un poquito menos, pero van a ser degradados a nitratos
por medio de unas bacterias llamadas Nitrobacter. Estos nitratos siguen siendo tóxicos, aunque en menor medida, y aparte las plantas y algas los utilizan como fuente de nitrógeno y producen oxígeno a partir de esto y ayuda a equilibrar el pH. Entonces, prácticamente este cuadrito que está muy resumido, el ciclo del nitrógeno es muchísimo más complejo que esto, pero lo ponemos en 4 pasos para que se entienda mejor. Va a ser básicamente la salud del acuario que vamos a buscar o la dinámica del acuario que vamos a buscar, y de eso va a depender prácticamente la salud de los ajolotes. Yo siempre les he dicho, la medicina preventiva es muy importante y, por ejemplo, en este caso, darles un ambiente pues ideal va a generar que muchas veces se cumpla esta regla de más o menos tenemos el 80% dando la salud o la estabilidad del ejemplar, y el 20% restante se lo vamos a dejar a la genética. Y bueno, la medición de parámetros es muy importante. Yo siempre les digo, si tú no mides parámetros, ¿cómo vas a saber, este, pues prácticamente a qué te estás enfrentando? Muchas veces por ahí los propietarios me dicen, no medimos parámetros, y entonces si no mides parámetros, ¿cómo sabes que tu ejemplar? Hay veces que decimos, es que ya tiene infección bacteriana, y no, hay veces que lo que tiene es una intoxicación por amonio, nitritos o nitratos importantes, pero si nosotros no los medimos, no los determinamos, no sabemos qué peligros se enfrentan nuestros ejemplares y cuál es la dinámica de salud de nuestro acuario. Yo nunca, nunca les voy a recomendar utilizar tiras reactivas o discos reactivos, porque tienen rangos de error importantes hablando de anfibios. A lo mejor para el caso de algunos peces, un rango de 0.5 de error no va a ser importante, pero en el caso de anfibios y sobre todo de algunas especies de ajolotes, es súper importante. Entonces, por ejemplo, por ahí tenemos un kit que viene en un portafolio, son kits por medio de colorimetría y por medio de espectrofotómetros, que son los más adecuados, pero que son muy costosos. Sería lo más ideal, lo más indicado, pero también tenemos kit por reactivos químicos en el cual va a haber una tabla de color y nosotros vamos a poder determinar cuál es el valor que estamos teniendo. A mí no me encanta esta situación al 100%, porque pues si a lo mejor no tenemos una buena percepción de ciertos colores o algunas veces la luz no se presta, pues podemos cometer algunos errores de lectura. En el caso pues ya de utilizar equipos más complejos como es el equipo de HANA, por ejemplo, pues nos va a quitar ese error o humano al ser subjetivos al generar la medición. Yo siempre les recomiendo por ahí un kit que se llama Fluval, que es por reactivos si me da un color determinado. En cuanto a los de colores como de los más precisos, últimamente anda muy, muy escaso, y en su defecto por ahí también está el kit de API. Y bueno, las cuarentenas son otra parte de la medicina, de la medicina preventiva súper importantes. Muchas veces los problemas más grandes que he tenido es por no respetar las cuarentenas. Y en el caso de los anfibios, pues los patógenos, como les digo, pues evolucionan rápidamente, y por ahí a veces me ha pasado que los acuarios están estables durante 1 o 2 años y de repente se les ocurrió comprar un ejemplar nuevo y lo meten a los 3, 4 días de que lo compraron, y de repente ya todos los ajolotes están enfermos gravemente. Y bueno, ¿para qué me sirve la cuarentena? Para evitar la introducción de enfermedades infecciosas en poblaciones de anfibios que se encuentren en cautiverio, pero también me va a servir para evitar la introducción de enfermedades infecciosas de poblaciones de cautiverio a poblaciones silvestres. Muchas veces no pensamos en eso, que nuestros ejemplares de cautiverio podrían ser vectores o podrían ser transmisores de enfermedades para anfibios de vida silvestre. Y eso es súper importante. Y bueno, tenemos que, esta tiene que cumplir un periodo de 30 a 90 días, no es un periodo corto, es un periodo muy largo. Debe ser un área especial designada para este fin, de preferencia debe ser un espacio separado de la instalación principal, en cuanto también agua, aire y insectos. Porque pues imagínense que nosotros tenemos el área de cuarentena al ladito de donde tengo a lo mejor el área de mis ejemplares de exhibición o de cría, los que en teoría no están enfermos, y si está pegadito, si se salpican, pues ya se enfermaron. O por ejemplo, si tenemos por algunos problemas de vectores como mosquitos o algunos insectos que a lo mejor estuvieron posados
en algún acuario en donde tenía algún ejemplar en cuarentena enfermo y pasa a la parte de sanos, pues obviamente también voy a tener problemas infecciosos. La realización de pruebas de diagnóstico y de rutina, siempre se habla también, antes de que se me vaya, que se busca que por lo menos haya una separación de 2 metros entre el área de cuarentena y el área de mantenimiento, y que sean instalaciones separadas. Eso es lo que se buscaría. Y bueno, les decía, realización de pruebas diagnósticas y de rutina mientras estamos en cuarentena para determinar cuáles son los problemas infecciosos que pudiéramos tener o metabólicos antes de introducir estos ejemplares a nuestras colecciones. Sobre todo pensando en quitridomicosis, que es una de las enfermedades micóticas más importantes en los anfibios porque ha generado mortalidades muy altas en los últimos años. Bueno, no en los últimos años, pero sí más en los últimos años, aunque realmente están reportados casos importantes desde los años 70, y también ranavirus, ya que es un virus incurable y mortal para los anfibios. El uso de tapetes sanitarios, vestimentas especiales, guantes, overol, botas, algunos agentes desinfectantes, tenemos una gran variedad. Por ahí tenemos soluciones de oxidación, no les hago comerciales, pero para mí son de los que mejores funciona porque podemos usar, por ejemplo, cloro, cuaternarios de amonio, pero también tenemos que pensar en cuanto a la bioseguridad, en que los desinfectantes que yo utilice no generen un daño al ecosistema. Y sobre todo cuando hablamos de Ambistoma mexicanum, yo les digo, a veces pensamos en preservación, pero si nuestros manejos de bioseguridad o medicina preventiva van a generar un daño ecológico, pues va un poquito contradictorio a lo que estamos haciendo. Y bueno, nuestra cuarentena puede ser, como les digo, un cuarto aparte de la zona en donde yo tengo a mis ejemplares sanos o presuntamente sanos, y los puedo mantener, por ejemplo, en toppers plásticos de 6 a 10 litros, dependiendo del tamaño de ejemplar. La temperatura deseada, aunque ahí dice 18, sería entre 16 a 17 grados. 18 ya es como el límite superior, y podemos lograrlo esto a través de, por ejemplo, ventiladores o a través de equipos más especializados como lo son los chillers. Y bueno, evitar la introducción de patógenos, también les decía, a poblaciones silvestres. El aire acondicionado y sistemas de ventilación son importantes, ya que los ejemplares, sobre todo hablando de ambistomátidos, y en este caso de ajolote mexicanum, pues prefieren temperaturas más frías, y buscaríamos una ventilación global de 15 a 16 grados Celsius, filtros de ósmosis inversa. La fuente de agua que yo utilice para el mantenimiento de los ejemplares es súper importante. Muchas veces usar agua de pozo o agua de la llave del suministro local puede ser un factor de riesgo muy importante, ya que no podemos muchas veces determinar los microorganismos presentes y sobre todo los metales pesados, que son súper importantes y limitantes para el desarrollo de los anfibios. Y bueno, también en cuanto a situaciones de bioseguridad, pues la eliminación y tratamiento de aguas residuales. Hay muchos tipos de procesos. La eliminación de residuos sólidos por incineración, la recolección y eliminación de residuos biológicos peligrosos. Recordemos, las prácticas son súper importantes, y el procesamiento de agentes químicos. Esto es muy importante porque en algunos estudios de anfibios silvestres han encontrado resistencias a patógenos, algunos antibióticos como lo son el ciprofloxacino, y también se han encontrado niveles importantes séricos de ciprofloxacino en algunas poblaciones silvestres. Lo que quiere decir es que pues obviamente no tenemos sistemas de eliminación sistemas de eliminación eficientes. Todo esto es súper importante a tomar en cuenta. Y bueno, no aparecía en la anterior, pero por aquí pongo algunas fotos de algunas pruebas que podemos hacer mientras estamos en cuarentenas para determinar presencias de parásitos, presencias de bacterias. Incluso podemos tomar muestras de sangre para generar hemogramas y químicas sanguíneas, citologías, histopatológicos, ultrasonidos, rayos X, coproparasitoscópicos, cultivos para hongos o para bacterias, y pues de esta manera tener una integración clínica más importante de estos ejemplares que yo tenga en cuarentena.
Y bueno, otra situación importante, no me aparecen por aquí, creo que las fotos, no, es pues la nutrición y la nutrición adecuada y el control sanitario del alimento pues juegan un papel importantísimo en cuanto a los ejemplares. ¿Y qué buscamos con la alimentación? Cubrir necesidades biológicas específicas de la especie, la etapa fisiológica en la cual se encuentran nuestros individuos, el manejo y la forma de proporcionar el alimento. Muchas veces por ahí me dicen, son bien torpes, les aviento los pellets y no se los comen. No se los van a comer a menos que no los tengamos un poco acondicionados a este tipo de alimentos, porque los sistemas sensoriales de los ajolotes más importantes no son la vista, sino son el sistema de línea lateral en el cual tenemos electroreceptores y mecanorreceptores, pero también el olfato. Pero muchas veces, en el 90% de las veces, si la presa no está viva, el ajolote no se va a sentir atraído a poder alimentarse. Eh, Son carnívoros estrictos, son consumidores de tejidos, no solo de músculo. Esto es importante porque si a lo mejor solamente damos filete de pez, de tilapia, por ejemplo, toda la vida, pues vamos a tener problemas nutricionales en el futuro. Y bueno, tenemos una dentición en los ajolotes que si bien no les ayuda a la masticación, sí les va a ayudar a proporcionar a tener mejor agarre de sus presas cuando la traguen por succión. Y bueno, los requerimientos de los ajolotes en cuanto a proteína van del 40 al 75 por ciento de proteínas, dependiendo del estadio fisiológico del ejemplar. Los lípidos van del 10 al 15 y los carbohidratos es el grupo que menos presente tendríamos, que es del 5 al 10%. ¿Esto por qué? ¿Tienen un páncreas verdadero? Sí, pero este páncreas es insuficiente, más bien es, vamos a decir, está un poco subdesarrollado y no tiene una buena liberación de insulina. Y siempre recordar otros elementos como el calcio, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina D3 y la vitamina E, que también serán importantes metabólicamente. Y bueno, la anterior imagen no sé por qué tampoco me salió, pero prácticamente también hablaba del uso indiscriminado de antimicrobianos, en donde prácticamente algo que ha pasado mucho en cuanto a los ajolotes en específico es que hay muchos grupos por ahí de Facebook y también de WhatsApp, en donde entre pues, los propietarios se pasan dosis, en teoría, de algunos antibióticos o antimicóticos, sobre todo de antibióticos, de antimicrobianos, y los usan de manera deliberada, lo que está generando resistencias importantes. Hemos aislado bacterias con potencial zoonótico, multiresistentes a antibióticos en ajolotes. Es un tema de salud pública muy importante actualmente. Siempre recordar que el uso de antibióticos debe de guiarse por la determinación de la sensibilidad de los organismos en cuestión a los mismos, porque también no podemos usar cualquier antibiótico en los ajolotes. Muchos anfibios son susceptibles a intoxicaciones por el uso de fármacos para sus tratamientos. Entonces los antibióticos no son la excepción. Los anfibios son susceptibles a una amplia gama de enfermedades bacterianas y la terapia antibacteriana para especies de anfibios está limitada por la falta de datos farmacocinéticos, aunque se han publicado ampliamente dosis anecdóticas. A mí esta parte en particular me genera mucho ruido porque el que sea anecdótico significa que todavía hay muchas partes a cubrir en cuanto a la medicina veterinaria de anfibios y en este caso particular de ajolotes. Y bueno, les pongo aquí una muestra más o menos del tipo de situaciones que nos encontramos cotidianamente, en el cual podemos encontrar diversas especies de bacterias que incluso pueden formar parte de la microbiota de la piel de los ajolotes y que bajo algunas circunstancias podrían generar alguna infección, pero pues que vemos que prácticamente han desarrollado resistencias impresionantes en algunos casos a antibióticos. Por aquí ya no lo puse, lo estaba viendo, pero por ahí había un antibiograma que tenía 12 antibióticos y los 12 aparecían R de resistentes. Entonces, sí es una situación de salud pública importante a determinar. Y miren, muchas veces estas imágenes podemos ver cuadros bacterianos que ya son incontrolables. Cuadros bacterianos que incluso me generan destrucción de tejido masivamente y que pueden llegar a ser, pues, devastadoras.
otra situación por la cual nosotros tenemos que utilizar siempre guantes. Imagínense estar en contacto directo con microorganismos potencialmente zoonóticos que pudieran ser multiresistentes, pues obviamente implican un riesgo de salud, ¿no? Un riesgo profesional en nuestro caso. Y por las otras situaciones fisiológicas que hablábamos de los ajolotes. Nunca usar guantes de látex, menos si tienen óxido de etileno. Siempre utilizar guantes de nitrilo de preferencia, ¿no? Esa es la indicación. Eh, Vamos a entrar ahora sí en el caso de patologías más comunes. Y bueno, en cuanto a las patologías más comunes en el mantenimiento, vamos a tener que tenemos, por ejemplo, pues cosas ligadas más bien a cómo los tenemos en cautiverio. Y una es espacio suficiente y sobrepoblación que me puede llegar a generar canibalismo. Esto está mucho más dado en etapas tempranas del desarrollo larvario en ajolotes. Y siempre recordar que hay una regla, por lo menos 40 litros por ejemplar. Aunque a mí me gusta más pensar en 60 litros por ejemplar, porque tengo ajolotes que pueden llegar a la edad adulta midiendo 20-25 centímetros, hasta ajolotes que pueden llegar a medir hasta 35 centímetros. Y obviamente, entre más grande sea el ejemplar, su demanda de espacio será mucho mayor. Y bueno, tenemos problemas con la alimentación, por ejemplo, por ingesta de objetos extraños. Por ahí tenemos una placa de rayos X que podemos ver, en la cual teníamos tesontle que había ingerido el ajolote y por medio de una placa de rayos X lo podíamos determinar. En el caso del ajolote mexicano, uno de los problemas principales que tenemos hoy en día es la consanguinidad. Desafortunadamente se han hecho muchos cruces entre individuos genéticamente muy emparentados que me están generando problemas en el desarrollo de muchos ejemplares que se encuentran como mascotas poco convencionales. En el caso de Ambistoma mexicanum, tenemos ejemplares con enanismo, ejemplares con aplasias, ejemplares con problemas pues ya desde el nacimiento de metabólicos importantes. Y los problemas hepáticos, sobre todo en en ajolotes leucísticos son muy frecuentes. En sí, la capa de color leucística, que son los rositas con ojitos negros, son los ajolotes con más problemas de salud. No son ajolotes que fueran frecuentes en la naturaleza, al igual que los albinos, son totalmente infrecuentes, aunque hoy en día como mascotas son los más frecuentes, pero también los que se encuentran teniendo más problemas de salud en el cautiverio. Y las infecciones fúngicas y bacterianas son súper frecuentes. Yo creo que la enfermedad más común o el problema más común que me encuentro en cautiverio es la mala calidad de agua que por un ciclado deficiente que genera intoxicación y quemaduras químicas en piel y que se confunde muchas veces con infecciones bacterianas o que muchas veces ya tenemos una infección bacteriana pero es secundaria a la quemadura y la inmunosupresión. Y bueno, también la temperatura inadecuada y la utilización de productos de acuarismo tóxicos. Ese es un problema. Como tal, no hay productos especializados, enfocados para ajolotes, o más bien sí hay, pero pues son muy recientes. Tendrán aproximadamente un año que empezaron a lanzar ciertas líneas, pero muchos de los productos para peces pueden llegar a ser tóxicos para los ajolotes. Y bueno, empezando con enfermedades infecciosas, hablando de parásitos, tendríamos que una de las enfermedades más frecuentes, sobre todo ligada a un mal manejo sanitario del alimento, sería Lerna ciprinácea, o también conocida como el parásito ancla. Es un crustáceo parásito externo que es originario de Asia y que se presume se introdujo a América por el comercio internacional de peces como la carpa. Este, los signos que encontramos es prácticamente que vemos un montón de parásitos encima del ajolote que tienen forma de Y y que me generan destrucción de los filamentos branquiales, lesiones en la piel, inapetencias y coordinación, hemorragias, nódulos y muerte.
vamos a ver que muchos de los signos se van a repetir en las enfermedades, por lo que vemos que las enfermedades no tienen en algunos casos signos patogneumónicos que nos digan si tiene este signo, va a ser esta enfermedad. Muchas veces va a depender del diagnóstico, el llegar a saber qué enfermedad es la cual estamos hablando, y la prevención va muy ligada en cuanto a peces de agua dulce infestados. Generalmente es una infección de peces de agua dulce, y si nosotros utilizamos peces de agua dulce que tengan esta infección, pues la van a transmitir a nuestros ajolotes si los utilizamos como alimento. El contacto directo con otro ajolote enfermo, y también a veces en las plantas o en las piedras o en la decoración, si vienen de otro acuario donde yo tenga la infección, podrán generarme este problema. ¿Cuál es el problema más importante del Lerna? Aquí lo vemos en una imagen microscópica, en donde vemos por qué se llama parásito ancla. Básicamente su probóscide tiene forma de ancla, y va a generar una lesión cutánea para poderse adherir al ajolote, lo cual va a generar una lesión que va a permitir la introducción de bacterias a tejidos más profundos, pudiendo generar incluso cuadros septicémicos. Pero otra parte, estos crustáceos tienden a ser hematófagos y a buscar los filamentos, porque son zonas en donde hay alta irrigación, y buscan vasos sanguíneos. Y el hecho en el que generan la adhesión y una lesión al vaso sanguíneo podría generar secundariamente incluso deformaciones en el vaso sanguíneo, y provocarme vasos varicosos que puedan generar a futuro problemas de trombos. Tenemos otros protozoarios externos como Icostia, que son protozoarios ciliados que se alimentan de células de la piel en los peces, pero también se van a alimentar de células de la piel en ajolotes, y sobre todo en aquellos que tengan sistemas inmunes inmunocomprometidos. Entonces, vamos a ver que muchas enfermedades van a depender incluso del estado inmunitario de nuestros ejemplares. Los signos más característicos son los puntos blancos en la piel, pérdida de peso y problemas respiratorios, letargo y flotación. La prevención va en cuanto a la calidad del agua, la temperatura adecuada, una buena alimentación, y sobre todo, es algo muy similar, peces de agua dulce enfermos. Generalmente estas primeras enfermedades que vamos a ver van relacionadas a peces de agua dulce que están enfermos y que me van a contagiar a mis ajolotitos. También tenemos muy frecuentemente problemas de nemátodos. Tenemos varios géneros de nemátodos que pueden generar infecciones en ajolotes. Generalmente Capillaria y Strongyloides son de los géneros más frecuentes que encontramos a nivel de clínica en los ajolotes. A nivel de vida libre podemos encontrar otros géneros más frecuentemente como Phalacostra, pero en el caso de cautiverio, les decía, Capillaria y Strongyloides son los que más comúnmente encontramos. Son gusanos redondos cilíndricos, alargados, no segmentados, y nos van a dar algunos signos como diarrea, pérdida de peso y pérdida de filamentos y anorexia. Muchas veces nos damos cuenta que tenemos parásitos porque los ajolotes defecan parásitos adultos. La prevención va en cuanto a la materia fecal de animales enfermos y también peces de agua dulce. Generalmente, es una enfermedad más común que en organismos en que se encuentran como mascotas. Es más común en instalaciones como pinzohumas por la cantidad tan grande de ejemplares y la forma de alimentar. Uno de los problemas infecciosos más comunes que nos vamos a encontrar son infecciones bacterianas secundarias a malos parámetros, y generalmente encontramos problemas de dermatosepticemia o fascitis necrótica, en la cual ya tenemos cuadros más agravados de infecciones bacterianas. Se le conoce comúnmente a este tipo de infecciones como el síndrome de pierna roja o el red leg, porque pues se ven enrojecidos a veces de las patitas traseras y de la cola, aunque generalmente a veces pues el enrojecimiento es generalizado, y en el cual vamos a encontrar que son particularmente cocobacilos gram negativos, móviles, anaerobos facultativos. Sobre todo, siempre lo más común que encontramos son pseudomonas, aeromonas, y secundariamente en algunos casos E. coli y salmonella.
Y los signos que vamos a ver es letargo, anorexia, úlceras en piel, hemorragias, dificultad respiratoria y finalmente la muerte. Generalmente todo empieza como un enrojecimiento de la piel. A veces los ajolotes empiezan a buscar más la respiración bucal que para hacer la respiración pulmonar que la respiración cutánea o por branquias y empiezan a generar después lesiones que se ven incluso a veces algodonosas o lesiones necrosantes y terminan con problemas hemorrágicos graves. La prevención va en cuanto a higiene del acuario, los parámetros, el exceso de materia orgánica, las lesiones en la piel y el contacto con algunas enfermedades, animales enfermos, pero generalmente el factor determinante es la presencia del amonio o nitritos y nitratos. Otra de las enfermedades más comunes que tenemos es la saprolegnia, conocida como pseudongo, es un omiceto filamentoso. Saprófita es un cromista, está más relacionado con las algas que con los hongos y genera signos de lesiones esponjosas algodonosas. Prácticamente el 80% de las veces que veamos lesiones algodonosas es saprolegnia, aunque el otro 20% pues está existente y por eso siempre tenemos que tener herramientas de diagnóstico lo más precisas posibles. La prevención va en cuanto a la higiene del acuario, la temperatura, los parámetros igual, si se ven muchas cosas se repiten, la sobrepoblación y la sobrealimentación. A saprolegnia le encantan los acuarios con exceso de materia orgánica, pero pues es generalmente secundaria también a procesos bacterianos, inicialmente por problemas con amonio. Y bueno, también tenemos las infecciones micóticas o las infecciones por verdaderos hongos, conocidas como cigomicosis, y generalmente encontramos algunos géneros más presentes, como mucor. Mucor es como el género micológico más presente en estas infecciones, aunque tenemos una variedad increíble. Por ejemplo, ahí puse Fusarium. Fusarium es un hongo más enfocado hacia vegetales, pero puede llegar a ser infecciones importantes en anfibios también, en ajolotes los hemos encontrado incluso. Y bueno, son hongos filamentosos, generalmente saprófitos. Esto quiere decir que se alimentan de una gran cantidad de sustratos, cosmopolitas y oblicuos, se encuentran en todas partes. Los signos son letargo, anorexia, nódulos eperémicos o lesiones redondas, multifocales, crecimientos algodonosos o filamentosos y son infecciones de alta mortalidad porque generalmente generan asfixia de los ejemplares y son de crecimiento muy veloz. La prevención va en cuanto a la materia orgánica en descomposición, lesiones en tegumento y contacto con animales infectados. Y bueno, algo de lo que hablábamos era la quitridomicosis. Es muy importante hablar de quitridomicosis porque eh, ahorita hay algunos estudios que nos dicen que en los anfibios destinados para el mercado de mascotas en nuestro país hay una prevalencia del 60% de este hongo en nuestros ejemplares. Y les decía, puede funcionar como un mecanismo de contagio a ejemplares de vida silvestre, pero también si nosotros tenemos malos parámetros, por ejemplo, pues pueden generar mortalidades bastante elevadas en los ejemplares. Y bueno, esto está causada por el hongo Batrachostridium dendrobatides. Parece un trabalengua así, y de hecho hay otra especie de hongo quítrido, pero que solamente se encuentra en Europa, el cual afecta a los anfibios y tiene mortalidades muy elevadas. Los signos más importantes son la hiperqueratinización. Generalmente vemos anfibios con la piel muy engrosada y mueren particularmente o generalmente por asfixia. Encontramos decoloración en algunos casos, ulceración, erosión del estrato córneo de la piel, inapetencia y ausencia del comportamiento de escape. Si ustedes tienen ejemplares con la piel engrosada y que ya no tienen el comportamiento de escape, siempre piensen en hacer diferencial con quitiridomicosis. La prevención va en cuanto a evitar la compra de anfibios de vida libre, importación de animales, medidas de bioseguridad y lo que hablábamos de cuarentena. Y bueno, estas que son también a veces muy comunes, sobre todo me ha tocado en grupos de internet en donde pues ya les dieron tratamientos bien extraños a los pobres ajolotitos y ellos mismos pues terminan provocando la muerte de los animales. Por ejemplo, en este caso, intoxicaciones con metronidazol.
Si nosotros sobredosificamos, obviamente, pues en ejemplares tan pequeños y tan susceptibles a intoxicaciones, podemos generar cuadros muy importantes que terminan particularmente o generalmente con la muerte. En este caso vemos un ejemplar leucítico que ya se ve más amarillo que rosa, porque ya está bien ictérico, y por ahí vemos algunas hemorragias subcutáneas. Algo importante es que los ajolotes tienen tiempos de coagulación de 5 a 10 segundos en promedio. Cuando nosotros tenemos ajolotes con hemorragias activas eh, o hemorragias frecuentes, quiere decir que algo está muy mal en mi ejemplar porque sus sistemas metabólicos ya no están funcionando para nada. Y algunos signos que tenemos pues, pueden ser anorexia, diarrea, incoordinación, convulsión, ictericia y la muerte. La prevención va en cuanto a fuentes confiables de información. Recuerden, nunca utilicen tratamientos que no tengan algún respaldo detrás científico. Por ejemplo, luego me dicen, baños con ajo, baños con hoja de almendro. ¿Funcionan o no funcionan? No lo sabemos porque todavía no hay un estudio que me diga si sí o si no. Nosotros como médicos veterinarios lo tenemos más difícil porque si alguien le hace una recomendación a otra persona y le dice, tú solo usa hoja de almendro y se va a curar, pues cae en la ignorancia un poco, pero pues finalmente fue una recomendación. En el caso de nosotros como médicos veterinarios tenemos que justificar siempre los tratamientos y los protocolos, porque nosotros sí nos podemos meter en problemas legales importantes por una mala praxis. Entonces sí lo tenemos más difícil porque pues ellos se pasan recetas bien extrañas y bueno, si se muere o no, no pasa nada, pero en el caso del veterinario, tristemente, si ya se murió, tú lo mataste y tú lo mataste. ¿Qué tratamiento le diste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Sí, nosotros estamos obligados como profesionales de la salud animal a atender a los ejemplares, incluso el que los atienda alguien más podría llegar a ser un delito porque están incurriendo en generar a veces una receta, una medicación, cuando pues prácticamente si no son médicos veterinarios no podrían prescribir fármacos, pero nosotros como médicos veterinarios tenemos un compromiso aún mucho más grande para prepararnos en cuanto a este tipo de situaciones. Y bueno, ya prácticamente terminamos. Algo que les quiero dejar antes de terminar es que generalmente en cuanto a la medicina de anfibios, pero yo creo que la medicina veterinaria en general, los métodos de medicina preventiva y de bioseguridad son súper importantes para tener mortalidades pues mucho más bajas. Yo he tenido casos en los cuales no he tenido que tratar a mis ejemplares con medicina curativa, sino que simplemente nos la hemos llevado con medicina preventiva y tenemos pues ahora sí que la satisfacción de los propietarios y sobre todo el bienestar de los ejemplares durante bastantes años. Ahorita tenemos mortalidades del 85 al 90% en cautiverio de Ambistoma mexicanum. Esta se da entre el primero al segundo año de vida, generalmente relacionado a malos mantenimientos, aunque hemos tenido, bueno, se habla de un promedio de vida de 8 años más o menos a 10 años, pero hemos tenido ejemplares que han vivido de 15 hasta 22 años. De todo esto depende, pues, de este tipo de estrategias de medicina preventiva que les digo y de bioseguridad. Antes de curar, piensen en prevenir siempre. En ajolotes podemos hacer cultivos, citologías, endoscopías, podemos hacer rayos X, ultrasonidos, podemos hacer resonancias magnéticas, pruebas hematológicas, un sinfín de situaciones, pero muchas veces los ejemplares son tan susceptibles o los procesos avanzan tan rápido que no nos da tiempo de desplegar todo este tipo de herramientas que tenemos detrás. Y muchas veces créanme que ustedes tienen más clientes cuando generan buenos protocolos de medicina preventiva. Yo, mi mayor cantidad de consultas son de clientes que tengo ya desde hace mucho tiempo y que no vienen porque se estén enfermando siempre en sus ajolotes, sino porque quieren venir a sus revisiones periódicas de sus ejemplares, a sus manejos preventivos. Y bueno, esta última diapositiva para mí es importante dárselas como médicos veterinarios. El uso de la medicina veterinaria basada en evidencias es el uso deliberado, claro y razonado de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes, combinada con la experiencia clínica, considerando la situación individual de cada paciente y propietario en la toma de decisiones. Brinda un esquema conceptual para la solución de problemas clínicos, uniendo datos de la investigación a la práctica médica. Y esto es porque es bien importante. Muchas veces por ahí me ha tocado que pues sin querer un ajolotito cayó con algún médico veterinario que en su vida había visto un ajolote.
Si nosotros no tenemos incluso la experiencia de trabajar con ajolotes cotidianamente, pues muchas veces no vamos a entender muchas situaciones, incluso se nos va a dificultar mucho llegar al diagnóstico. Por eso es importante, al igual que en todas las áreas de la medicina, el especializarnos en áreas específicas nos va a generar una mayor asertividad a la hora de realizar nuestras prácticas como profesionales. Y bueno, por otra parte, antes de terminar, recuerden que ahorita estamos manejando mucho el concepto de una sola salud, que prácticamente nos dice que la salud humana de los animales y de los ecosistemas está totalmente relacionada. Y entonces, ya no nada más curamos animales, sino curamos animales para entender procesos de enfermedades. Ahorita, por ejemplo, que tenemos tantas enfermedades emergentes y reemergentes, para poder incluso relacionar cómo el generar daños a los ecosistemas e incluso la salud animal puede tener un impacto directo en la salud humana, y ahí es donde nuestro papel también como médicos veterinarios en cuanto a la salud pública es súper importante. Y bueno, hagan lo que hagan, yo siempre les digo, háganlo lo mejor posible. El médico veterinario tiene que estar estudiando toda su vida, todo el tiempo, tiene que estar todo el tiempo activo para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Si su trabajo lo hacen con pasión, intentando generar una buena ética de trabajo, van a ver que sus resultados siempre van a ser distintos. Y bueno, por ahí les pongo algunas referencias. Y bueno, les dejo por último esta diapositiva en donde está mi contacto por si en algún momento desean alguna información más profunda. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Em, ¿Hay alguna pregunta, estimados asistentes, que quieran hacerle al doctor? Igual, las personas que nos están viendo en Facebook, ¿hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Julián? Ya saben que pueden escribirlas en nuestro chat y enseguida se las hago llegar al doctor. En Facebook tenemos una pregunta de Denise, que bueno, primero que nada te felicita por tu ponencia y pregunta, ¿qué tipo de flora recomiendas para introducir en el acuario? Este, ¿Qué tipo me imagino, de plantas podemos introducir en el acuario? Este, Generalmente vamos a buscar plantas que sean de bajos requerimientos, porque los ajolotes, sobre todo hablando de Amistad mexicanum, requieren de bajos niveles de luz y se intoxican fácilmente con altos niveles de nutrientes en el agua. Entonces siempre vamos a buscar plantas de bajos requerimientos y entre algunos ejemplos estarían nubias, espada amazónica, hidrocotiledón. Por ahí en algunos casos, en algunos acuarios se da muy bien. A mí no me gusta la cola de zorro, por ejemplo, pero esa es la determinante. Sean plantas de bajos requerimientos, porque no podemos tener niveles de luz muy elevados en el acuario ni de nutrientes. Bien, muchas gracias, Doc. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, mira, por acá. La duda es cómo se realiza la necropsia en estos ejemplares y cuál es la patología más común de encontrar en estos procesos. Ok, es algo bien interesante porque la manera de realizar la necropsia es un protocolo totalmente diferente al de otros ejemplares. Inicialmente porque los cambios de post-mortem son súper veloces en ajolotes. Prácticamente nosotros desearíamos que el ejemplar se acaba de morir, y si lo podemos mantener en refrigeración a 4 o 6 grados Celsius, no pase más de 1 o 2 horas para poder generar la necropsia, porque si no ya vamos a tener gran cantidad de cambios post-mortem. Generalmente la necropsia se hace iniciando por la cavidad celómica, y dependiendo incluso de la especie de amistomátido, va a ser cómo se lleva a cabo la necropsia, porque por ejemplo nosotros trabajamos con una especie que se llama Ambistoma altamirani o ajoloto de arroyo de montaña,
los adultos llegarán a medir 10, 12 centímetros de largo y muchas veces los pequeños llegan a medir entre 4 o 5 centímetros y las necropsias incluso van a necesitar apoyo de un microscopio estereoscópico para poder visualizar mejor las lesiones patológicas. Muchas veces las lesiones patológicas más frecuentes en necropsias son hemorragias en hígado, hemorragias en el hígado, problemas en pulmón, pueden ser lesiones hemorrágicas también en pulmón o lesiones necróticas en intestino, pero generalmente las lesiones hepáticas son las más frecuentes. De acuerdo, muchas gracias, Doc. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor? Sí, mira. En el caso de la luz, ¿cuál es la intensidad que se requiere o son focos especiales? Como tal, todavía no está determinado. Ese es un problema. Todavía no hay una determinación de qué intensidad. Lo que sí se ha observado es que las luces que tienden a ser más azules que blancas generan menos estrés en cuanto a los ajolotes. Eh, yo recomiendo que no sean periodos lumínicos de más de 8 horas, que sean luces más tendientes a lo azul, pero muchas veces una estrategia muy importante que podemos llegar a utilizar es el tener gran cantidad de escondites y de plantas dentro del acuario va a generar que los ajolotes puedan esconderse y que no se lleguen a estresar por la luz que tengan. Lo que sí es importante es que nunca deben ser focos incandescentes, siempre luz LED para no generar aumentos en la temperatura del acuario. Eso es muy importante. Perfecto, muchas gracias, Doc. Aquí hay otra pregunta. ¿Cada cuándo es recomendable realizar la revisión de los parámetros del agua? Ok, eso es muy importante. La revisión de los parámetros de agua se hace cada 8 días. A partir de que tú terminas el ciclado que te dura 30 días, tú mides parámetros, empiezas con tus cambios de agua y cada 8 días tú vas a medir parámetros. Y sobre todo esto es importante para ver cómo está tu salud del acuario, que no vayas a tener pronto una ruptura del ciclado y de repente ya tienes amonio y ya se te murió el ajolote. O que, por ejemplo, algo que es súper importante, eh, el porcentaje de agua que yo cambie de mi acuario va a estar estrechamente relacionado con la cantidad de nitratos que yo tenga semanalmente. Dependiendo de la cantidad de nitratos que yo tenga, es el porcentaje de agua que yo cambiaré en mi pecera. Bien, perfecto. Eh, Otra pregunta, ¿qué antibióticos de amplio espectro se pueden usar en ajolotes o cuáles son los más comunes? Ok, punto número uno, si no somos médicos veterinarios, no los tocamos. Punto número dos, si no tenemos un diagnóstico de infección bacteriana, yo siempre les digo, un cultivo bacteriano puede estar de 5 a 7 días dado. Obviamente, no me va a esperar tanto tiempo una infección bacteriana que yo tenga un resultado de laboratorio. Pero algo que prácticamente yo puedo hacer velozmente, incluso en mi consultorio, es hago un hisopado, hago una citología, puedo hacer una tinción de Gram y puedo determinar si tengo un aumento de los microorganismos en la piel. Si yo tuviera ya un cuadro infeccioso que sospecho mucho o ya tengo identificado, ahora sí utilizaría algún antimicrobiano. Lo más común utilizar, porque es el que genera, entre comillas, menos efectos colaterales, es el ciprofloxacino. Pero ojalá que sí quede mucho en su conciencia. Si no tengo yo la profesión de médico veterinario y si yo no tengo la justificación de por qué utilizar el antibiótico, no lo utilicen. Estamos generando problemas de multiresistencia en ajolotes súper cañones. En efecto, muchas gracias, Doc. ¿Qué piedras se utilizan más como sustrato y que no generen tantos problemas? Ok, el sustrato es un show, porque los ajolotes se comen el sustrato, y no es que se lo coman porque sean tontos y que porque comen por succión, no, de hecho hemos visto en ejemplares de vida libre que no se comen las piedras de otras especies. En el caso de Ambistoma mexicanum es algo muy común y se cree que es una pica, es un comportamiento aberrante del cautiverio y puede estar muy relacionado al cautiverio, a los malos manejos, pero este,
sustratos muy finos o sustratos que quepan en la cavidad oral siempre van a ser peligrosos. Incluso se habla de la arena de silicio que es muy fina y me ha generado problemas de impactaciones intestinales impresionantes. Entonces, sustratos que puedan caber en la cavidad oral, no. El llenar de sustrato tampoco el fondo, no, porque vamos a poder tener problemas de limpieza del acuario, pero sí se habla de que podemos tener de un 20 al 30% de sustrato y en general vamos a buscar sustratos que no tengan un cambio de pH hacia mi acuario, que tengan formas no filosas y que no puedan tragar los ajolotes. Por ejemplo, pues las piedras de río. Las piedras de río son redondas y son grandes, no se las van a tragar. Lo único que hay que tener en cuenta es que si las piedras de río son muy grandes y pueden caer encima del ajolote o él se puede golpear de frente con ellas, pueden ser peligrosas. Siempre buscamos piedras de río grandes y planas. Por ahí alguien me decía, es que piedras de río no, ¿a poco los ajolotes viven en un río? Y tienen cierto sentido la situación que me comentaba. Los ajolotes no viven en un río, viven en suelos fangosos, pero algo que no debemos olvidar o que se nos quite del foco, que estos ajolotes que tenemos en cautiverio no son los mismos que los ajolotes que tenemos en vida libre. Es como si quisiéramos comparar a un bulldog inglés con un lobo canadiense. Obviamente no va a ser lo mismo, no podemos pensar igual. El ajolote tiene desde 1863 siendo mascota y se han generado cambios en el cautiverio, por lo cual tenemos que tener adaptaciones diferentes en los acuarios. Bien, muchas gracias. ¿Podemos implementar algún tipo de enriquecimiento ambiental dentro de los acuarios? Sí, inclusive dependiendo de la especie, el enriquecimiento que busquemos es muy importante. Es súper importante un enriquecimiento, sí genera un cambio en la calidad de vida de los ejemplares. Por ejemplo, una alta densidad de plantas, a ellos les encantan las plantas, ellos cazan por emboscada. Si nosotros tenemos muchas plantas, ellos les promovemos este tipo de comportamientos de caza y pues, incrementamos el consumo de alimento, la aceptación más bien del alimento, no el consumo, la aceptación. Escondites, ellos les encanta esconderse, ellos vivían escondidos en el fango, por eso eran verdes oscuros o marrones. A ellos les gustan mucho los escondites. Y entonces, el tener alta población de plantas y escondites van a generar un buen enriquecimiento en el caso de Ambistoma mexicano. Bien, muchas gracias, Doc. De Facebook también sigues teniendo varias preguntas. Te preguntan, ¿qué opinas sobre el uso de cabello humano para filtrar el agua? Ay, híjole, a mí no me gusta, ¿no? Al final de cuentas, en el mundo del acuarismo hay cosas bien turbias, pero yo siempre les digo, vamos a lo seguro, y sobre todo yo como profesional de la salud animal, nunca les voy a recomendar el cabello humano. La guata es perfecta, la guata la podemos utilizar, incluso si por ahí el cabello se llega a ir por ahí, yo he sacado cabellos humanos de compactaciones intestinales en ajolotes, puede ser un factor de riesgo, he sacado pelos de perro, pelos de gato, pelos de humano, entonces, pues vamos a decir que en cuanto a bioseguridad incluso, pues va totalmente contradictorio. Yo sé que por ahí hay muchas cosas que dicen, no, incluso Scotch Brite, ¿no? Para tus filtros, pero no, hay ya, pues, incluso empresas muy grandes que se encargan de producir materiales filtrantes biológicos o mecánicos de una manera segura, los cuales son los recomendados a utilizar. Bien, entonces, gracias. ¿Tienes otra pregunta? Además de felicitaciones, ¿qué fármacos antiparasitarios se utilizan y por qué vía se administra? Bueno, ¿qué fármacos? Pues dependerá de qué parásitos tenga. Si tengo protozoarios intestinales, si tengo nemátodos, incluso no son frecuentes, pero podría tener céstodos, ¿no? Entre los más comunes a lo mejor está el mebendazol, albendazol, praziquantel. Tenemos una gran cantidad, nada más lo que tenemos que tener cuidado son las dosis. Podemos llegar a generar intoxicaciones importantes en ajolotes y generalmente, aunque hay una buena absorción cutánea o transdérmica, la vía de elección es oral. Pero ojo aquí, algo que a mí me ha tocado mucho es que yo ya desparasité a mi colonia y siguen con parásitos. Y de repente le digo, a ver cómo lo desparasitas. Entonces toman al ajolote, le abren la boquita, depositan el fármaco, se esperan unos 5 segundos y lo regresan. Y eso no funciona porque el ajolote por detrás de sus branquias tiene unos orificios por donde pues pasa el agua para poder llevar a cabo el intercambio gaseoso, pero también por ahí puede expulsar el medicamento. Entonces prácticamente todo lo que es vía oral en un ajolote tiene que ser casi casi vía intraesofágica.
Prácticamente nosotros tenemos que depositar por medio de una sonda el medicamento prácticamente pasando las branquias si queremos tener mayor éxito en cuanto al consumo de algún medicamento vía oral. Bien, muchas gracias. También te preguntan, ¿qué estudios o pruebas realizarías a cabo en un chequeo general preventivo? Ok, generalmente lo más de rutina es hemograma, químicas sanguíneas, alguna impronta o citología hisopado de la piel y un coproparasitoscópico. Eso es como lo más de rutina. A últimas fechas, algo que se ha hecho incluso también importante para la rutina es hacer algunos ultrasonidos intracelómicos, ¿no? Hacer ultrasonidos celómicos para ver pues que no tengamos lesiones hepáticas que son muy frecuentes, sobre todo en ejemplares de más de 4 años. Esos pueden ser chequeos de rutina muy importantes, pero generalmente lo más común son pruebas hematológicas, pruebas citológicas y el coproparasitoscópico. Muy bien. Otra duda, para la toma de rayos X, ¿cómo se realizaría la contención física del ejemplar? Ok, paso número uno, no es necesario tener la sedación, incluso muchas veces para tomar muestras de sangre hay algunas personas que generan la sedación, no porque te va a cambiar puede cambiarte algunos parámetros importantes, pero en cuanto a las placas de rayos X, ¿por qué no se da? Porque no sabemos a lo mejor metabólicamente cómo está el ejemplar. Y si yo le genero una sedación y a lo mejor tenía problemas hepáticos, pues ya pasó de sedación al paraíso de los ajolotes. Entonces, prácticamente con un paño húmedo, puede ser un campo quirúrgico de tela limpio, o una gasa, húmeda, podemos generar una sujeción a partir de los miembros traseros y la cola y los miembros delanteros, intentando dejar lo más liberada la zona del celoma, si es que es nuestra parte de interés. Si fuera la cabeza, entonces pues tomaríamos del celoma y así realizaríamos a lo mejor una sujeción para poder tomar la placa de rayos X. O, por ejemplo, hay veces que incluso los podemos meter en algunas tinitas de agua pequeñas y tomar la placa de rayos X dentro de la tina de agua. Dependerá incluso si el ejemplar se deja manipular fácilmente. Hay algunos ejemplares que yo los puedo dejar encima del paño húmedo y no se mueven y les tomo la placa. A mí no me gusta, de repente no se mueve y de repente se movió, ya se cayó de la mesa de exploración. Lo podríamos hacer esto, pero dentro de una tina pequeña en donde tengamos nuestro paño húmedo y lo podamos hacer la toma. Pero bueno, si queremos ver a lo mejor algo del esqueleto axial o apendicular, sí tenemos que tener cierto posicionamiento del ejemplar para poder observarlo de manera más adecuada. Gracias, Doc. Y una última pregunta, ¿qué protocolos de anestesia utilizas en ajolotes? Bueno, en cuanto a protocolos de anestesia, va a depender de qué, de mi cirugía, qué tipo de cirugía va a ser, cuánto me voy a tardar. Obviamente, pues yo siempre quiero tardarme lo menos posible y que se despierte lo antes posible mi ajolote. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una amputación de miembro, por ejemplo, pues podríamos utilizar benzocaína o lidocaína de manera local. Ahora, si porque aparte los ajolotes son tendientes a tener mayor más bien tener umbrales del dolor menos grandes que otras especies. Incluso hay veces que están los pequeñitos comiendo, le vuelan un brazo a un ajolotito y el ajolotito voltea como, ay, me dolió, pero voy a seguir comiendo. Entonces, en el caso de amputación, por ejemplo, de extremidades, necesitamos a veces incluso hacer sedaciones profundas, pero ya para el caso de cirugías, por ejemplo, intracelómicas, pues sí podemos utilizar protocolos, por ejemplo, propofol, isoflurano. Podemos usar en algunos casos, a mí no me gusta mucho la anestesia fija como lo es ketamina, gilacina, porque se profundizan mucho más. Por ahí incluso hay algunas literaturas que te van a decir que incluso la esencia de clavo te puede servir para anestesiar, pero a mí no me encanta la esencia de clavo, es algo un poquito más para mí como, este, pues que sí se ha utilizado, pero que no está tan estandarizado. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a usar, de hecho podemos usar muchas más cosas, pero a mí el isoflurano me ha funcionado de manera muy buena porque en cuanto el ejemplar lo pasamos a agua en donde ya no tenemos el isoflurano en burbujeo, prácticamente al poco tiempo se está despertando nuevamente, que eso es lo que buscamos siempre de un plano anestésico, que salgan rápido.
Bien, muchas gracias, Doc. Y bueno, preguntan cómo sería el proceso de estabilización en caso de que llegara un espécimen en una clínica veterinaria no especializada en anfibios o en ajolotes. Lo primero es la temperatura. Una temperatura, tenemos que tener una temperatura más o menos de 15 a 17 grados. Si está más alta, los procesos van a ser mucho más rápidos, los procesos de enfermedad. Este, Incluso es complicado, la verdad es complicado tener un agua con un equilibrio osmótico y de minerales, ¿cómo se llama? Lo más adecuada posible, también ayuda mucho. Una bomba de oxígeno, en el caso que vamos que el ejemplar está boqueando mucho y ya no puede respirar, es importante. Y en algunos casos incluso podemos pensar en la terapia de fluidos, ¿no? La terapia de fluidos es un poco compleja en anfibios. Muchas veces creemos que no se deshidratan los anfibios, y menos un ajolote que está bajo del agua, pero hay veces que llegan súper deshidratados y hidratarlos va a ayudar a mejorar muchas circunstancias. Entonces, esas podrían ser como medidas iniciales para estabilizar. Dependiendo más bien cuáles son los signos de alerta, también yo tomaría mis medidas para poder estabilizar, pero generalmente el estabilizar la temperatura, la oxigenación del agua y el equilibrio osmótico te van a dar tiempo de poder empezar a actuar en cuanto a situaciones o protocolos más especializados a lo que empieces a observar. Bien, muchas gracias, Doc. Entonces, igual si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, pueden contactar al doctor, ya les dejó ahí su número, su correo, y ya con él pueden terminar de aterrizar este tipo de dudas que quedan, ¿vale? Entonces, pues, Doc, te agradecemos mucho, te haremos llegar tu constancia, de participación. Muchísimas gracias, estuvo excelente tu plática, y pues bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en 15 días con la siguiente plática a cargo del doctor Rodrigo y pues bueno, será acerca de aves. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos y nuevamente, Doc, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, a ti, Doc, Oscar, al Doc Iván, muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias, gracias a todos. Que tengan una excelente noche y estamos en contacto.